qué crees que hace la diferencia para que una mujer se vaya o se quede cuando vive en una relación donde es violentada? ¿Qué será que le da esa fuerza interna? ¿Y cómo se la pasa en el primer año? Estas son las preguntas que le trajimos a la doctora Maritza Mikulich. Y ella justamente hizo su disertación para su tesis de doctorado en este tema. Así es que va a estar muy interesante. Quédate con nosotros. Estamos construyendo resiliencia. Recuérdalo. Hoy tengo esta entrevista muy productiva, muy agradable, con la doctora Maritza Mikulich. Maritza es terapeuta de matrimonios y de familia en el estado de California. Tiene un doctorado en psicología y una especialidad en EMDR, que es esta forma de trabajar con trauma. Es bilingüe en inglés y en español y disfruta de trabajar con individuos, con parejas y con familias. Y por supuesto queremos que nos traiga toda su experiencia, porque la doctora Maritza se apasiona por ayudar a las personas a alcanzar ese nivel de vida, a establecer relaciones saludables. Ella le gusta ser colaboradora, compasiva, empática y te va a ayudar a desarrollar tus fortalezas, a encontrar tus soluciones y sanar tus heridas del pasado que te están frenando. Es un trabajo muy lindo el que ella hace en su práctica y quiero que la conozcas, la escuches, que recibas este regalo que nos tiene hoy, que es ese análisis después de haber pasado su tesis. Aquí te dejo con ella. Comenzamos. Bien, qué bueno, ya estamos de regreso y como les prometí, aquí estamos con esta entrevista con la doctora Maritza Mikulich. Me encanta porque nos va a hablar de la resiliencia en las mujeres hispanas o de las mujeres de habla hispana. Donde tú estés escuchándonos en otros países, ponte atención porque muchas de estas cosas también van a aplicar para ti. Así es que, doctora Maritza, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú, doctora? Muy bien. A ver, cuéntanos, porque yo sé que hiciste tu tesis acerca de la resiliencia. A ver, cuéntanos del estudio que hiciste. Sí, bueno, fíjate, mi investigación lo hice con mujeres hispanas y esas mujeres emigraron de México o se identificaban como tener raíces mexicanas, es decir, de padres mexicanos en los Estados Unidos. Muchas de ellas, la mayoría de ellas se identificaban como católicas. Y estas mujeres estaban pasando por un momento muy difícil en su vida, porque estaban o divorciadas recientemente o en el proceso del divorcio. Entonces, ellas estaban pasando por conflicto de alto grado con sus exes y pues por eso hice esta investigación, para saber qué fue lo que les ayudó en este momento tan difícil, cómo superaron esto. ¿Cómo pudieron recurrir al apoyo? ¿Qué hicieron? ¿Qué las motivó? ¿Y esto, cuántas mujeres fueron? Fueron 8 mujeres 8 en esta mujeres. investigación. Y me Ujú. imagino que entrevistaste todo lo que pudiste de ellas, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí. Y solo entrevisté a muchas más, pero pues estas 8 fueron las que más tenían cosas en común. Y en el proceso del divorcio no fue más de un año, así que estaban en esto, o sea, en este momento. En el primer año del divorcio. Ujú. Qué Qué difícil, ¿verdad? difícil, sí. Dime que cuando les estudiaste la resiliencia, ¿qué estudiaste? ¿Qué normas estudiaste en ellas? ¿Qué analizaste? Miré diferentes normas, ¿no? Miré el femenina, lo que ocurre en las familias hispanas, am, las normas familiares, religiosas y pues cómo uno se adapta de esto, viniendo de creencias, ¿no? Donde hay costumbres, hay tradiciones y todo eso juega un papel en cómo uno piensa y pues las acciones de uno como individuo o en familia.
Entonces, voy a empezar con las normas femeninas, ¿no? En las culturas hispanas, como uno sabe, uno se sacrifica, ¿no? Uno tiene ese papel un poquito más sumiso, ¿no? Y esto es algo que uno evita los conflictos en las familias como mujer. Entonces es una norma que pues uno sabe y está ese rol, ese papel para mantener la familia unida. Entonces la norma del sacrificio y el rol de la mujer en una familia. La otra norma que miré fue familiar, ¿no? Am, y uno sabe que en las familias hispanas uno aprende tener secretos en la familia, ¿no? Que no salga, que no se diga. Y tienen expectativas. Y una de ellas es permanecer casada, ¿no? No quebrar la familia porque tienes hijos, A pesar de que a a veces haya pesar de... violencia, a pesar de muchas cosas, ¿verdad? Ujú, ujú. Y bueno, doctora, por casualidad, este estudio fue por eso, por esa fue una razón que se fueron del matrimonio, ¿no? Mm, Porque hubo abuso, hubo violencia. ajá, ajá. Entonces, las normas es, hay que quedárselo callada, ¿verdad? Hay que quedarse en el matrimonio, a veces dicen por el bienestar de los hijos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué otra norma interesante te encontraste? Bueno, la religión, ¿no? Ah, Estas mujeres creen en Dios, estas mujeres creen que el divorcio es un pecado, ¿no? Tienen estas creencias desde muy pequeñas. Entonces, al tener que quedarse en un matrimonio que no es saludable, es muy difícil esa situación, ¿no? Donde están teniendo experiencia de conflicto, de abuso y tienen a hijos en la casa. fíjate, doctora Maritza, que estoy leyendo un libro, apenas lo empecé, un libro del año 1300. El espejo de las almas simples, que es de Margarita Porete, una francesa en el año 1300. Y fue quemada junto con su libro por la Iglesia Católica y por la administración de ese tiempo, ¿no? Y una de las cosas que dice ella es, quiero dejar de ser virtuosa. Virtuosa es, quiero ser virtuosa es como, oh, qué mujer tan virtuosa es porque sigue todas las reglas que le hemos impuesto, ¿verdad? Y ahí está una trampa bien grande. Quiero ser virtuosa es quiero que se vea que soy buena persona, buena esposa, buena ama de casa, buena no sé qué. Y ahí hay como digo yo, un caldo de cultivo para muchos abusos. Autoabusos y abusos de afuera, ¿verdad? Claro, claro, Sí, exactamente de lo que estamos platicando, sí, el día de hoy. Esos son los factores por cual una mujer se queda en esa sí, situación, ¿no? sí, sí, es cierto. ¿Y cuáles son, a ver, ahora hablemos, porque tú hablaste con las que se fueron. Hablemos con esas personas, de esas personas que encontraste que les hizo esa fuerza para irse. Pues lo interesante es que en estas mujeres yo encontré que todas se fueron por razones muy parecidas. Aunque tenían estas creencias, pudieron adaptarse y también recurrir del apoyo mismo de la religión, de familiares Ajá. y el rol como madre también, ¿verdad? El rol como madre que uno tiene a ser hispana, o sea, hacerlo por otra persona, ¿no? Este, pero no necesaria fue por sí misma, pero pues un factor externo. Y eso fue los hijos, o sea, no quiero que los hijos vean esto. Sí. Y tener ese crecimiento, aceptar el cambio y tener como un significado positivo, ¿no? Es decir, esta experiencia puedo crecer. Con esta experiencia no la vuelvo a repetir porque no quiero que mis hijos me vean en esta situación otra vez. Yo soy fuerte y quiero que ellos vean eso, ¿no? Mm. ¿Hay algún momento entonces en su relación, adentro del matrimonio que se tuvieron que decir, yo puedo, yo tengo esa fuerza? Sí hubo cosas internas, Ujú, pero creo que por lo inicio que miré, que por qué se fueron, fue por los hijos. ujú, Sí,
fue por tener una motivación que yo tengo la capacidad de irme de esto, ¿no? Ujú. El poder, el poder. Creo que eso es algo, y también pedir ayuda, pedir ayuda y a la comunidad, a la iglesia, las cosas legales que necesitaban en ese momento y también de los familiares. Entonces se pudieron apoyar hacia otras personas para saber que ellas podían. Una pregunta aquí. mm, tú estabas haciendo tu estudio con mujeres viviendo en los Estados Unidos. Sí, sí. Venían de México Ajá. o nacieron aquí y se identificaban como mexicanas, Y mi hispanas. pregunta es, estoy pensando que en los Estados Unidos hay un poco más de aceptación del divorcio y dos, de ayuda financiera, emocional, etcétera, afuera cuando vives violencia. Yo me pregunto, doctora Maritza, si estas mujeres, algunas de ellas lo habían intentado en su país o si saben de historias de su país, si hubiese cambiado el hecho de que porque estaban en Estados Unidos algo les dio más fuerza, porque acá hay más recursos o más abierta la gente está a la posibilidad del divorcio. ¿Algo sabes de esta comparación? ¿Sabes? Aunque no necesariamente dijeron algo así, lo que yo me di cuenta es de que ellas pudieron preguntar ayuda a sus mismos familiares. O sea, recurrir a los mismos familiares, apoyarse y decir, algo aquí no está bien, ya no puedo más, ¿no? Necesito de tu ayuda económica, me tengo que salir. Así que no fueron necesariamente a la comunidad, sí fueron a la iglesia a veces a preguntar por ayuda, pero fuera de allí, o sea, ya el tratamiento y la terapia ya quizás fue después para ellas. Lo primero fue la familia, y poder tener fe que se puede y que pueden. Tener fe. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, de qué es lo que estas mujeres las hizo ir en contra de sus tradiciones. Ya hablamos de tener fe, ¿verdad? Ya hablamos de sus hijos. ¿Tú qué más encontraste que las hizo ir en contra de eso tan tradicional que es el matrimonio? El tener fe fue algo que nunca dejaron tener, ¿no? Aunque algunas no iban a la iglesia, le rezaban a Dios, todas me dijeron. Le pedí ayuda a Diosito. Rezaba todas las noches que me ayude. Le pedía por algo diferente, que me dé la fuerza. Entonces ellas buscaron también eso que ya viene de anteriormente. Ellas aprendieron esto, ¿no? Y recurrieron a estos pasos también para tomar y para salirse de la relación. Wow, tú te las encontraste en el año más difícil, que es el primer año, ¿verdad? Sí, sí. De por casualidad yo estaba haciendo los tratamientos am, en un lugar donde las mujeres pueden venir y lidiar con estos conflictos. De alto conflicto. Era como una clínica para eso. Habiendo encontrado estas mujeres en esta etapa, lo más difícil de su vida, ¿qué es lo que más admiras de ellas, doctora? Que pudieron abarcar, aceptar el cambio, que pudieron ir a la contra de las normas y todavía no dejaron esas creencias que ellas tenían. Ellas buscaron hacia su cultura, ¿no? Sus creencias y lo hicieron distintamente diferente, ¿no? Y tuvieron que lidiar con, pues esto fue lo que tengo que vivir y ahora tengo que crecer de esta situación. Hmm. Esto fue como lo que me tocó vivir y ahora tengo que salir adelante. Tengo que salir adelante. Sí, esa motivación, ¿no? Interna. Creo que fue tan importante eso. Ujú.
que si algo hablaron de sus hijos, ¿qué pudiste observar tomando en cuenta que es el primer año, que era el más difícil, qué pudiste observar en la relación con sus hijos o sus hijos mismos? Eso sí fue algo distinto, porque el conflicto sí continuó Ujú. con su expareja, pero fue más bien por los hijos, ¿no? Am, y lo que observé es que las mujeres querían salir adelante, querían una vida mejor con sus hijos, querían algo diferente y no querían seguir en este ciclo de abuso, no querían que sus hijos normalicen esto. Sí. ¿Alguna otra am, comparación, idea que te haya salido, no nada más dentro de tu tesis, sino ahora con todos tus 13 años de experiencia? ¿Qué fue lo que pones como, qué hace que una mujer se ponga a salvo y vaya aún contra de sus creencias o de las normas? ¿Y qué hace que otra no? Bueno, yo pienso que todas las mujeres hispanas somos unas luchonas, ¿no? Este, Sí. es como que algo interior. Así que lo que yo veo es que las mujeres a veces tienen el conflicto, a veces interior, en lo que qué dirán y qué va a decir la familia y pues mi religión. Eso es una razón por la cual se les hace difícil irse de una situación que es peligrosa. Pero lo que yo he tratado de ayudar a las mujeres es reconocer que eso no tiene que ser necesariamente algo que tienes que dejar, ¿no? Es algo que tienes que seguir con esas tradiciones, pero también tienes que hacer unos cambios que son saludables y que se puede hacer todavía y que esa gente no te va a dejar. O sea, va a seguir contigo si te ama, ¿no? Ujú. Sí. Wow, qué bonito para cerrar, ¿verdad? Somos luchonas, am, nos enfrentamos, hacemos, y a veces la barrera más difícil, según si me permites como cerrarlo de esta manera, a veces la barrera más difícil es nosotros mismas querer seguir reglas sobreimpuestas. Ujú, claro, Sí. sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora, y ojalá y vengas con otro de los temas que seguramente atiende todo el tiempo en tu consulta, ¿verdad? Sí, claro que sí, cuando quieras, doctora Carmen. Gracias por invitarme aquí. Ujú. Bueno, si estás todavía acá con nosotros, nos estás escuchando, gracias por estar todavía acá con nosotros. Si estás en el podcast, qué bueno. Si estás aquí en el YouTube, por favor, dale like si esto te ha servido en algo para tu vida, para seguir adelante. Nuestra labor es que tengas esa fuerza interior para salir adelante, aún de las adversidades más difíciles. Que sepas que aquí nos tienes a tu lado, trabajando contigo en tu progreso día a día. Y comparte esta información a cuanta persona, especialmente a cuanta mujer crees que le pueda ser útil. Así es que, besitos, que estés bien. Adiós, doctora Maritza. Adiós. Dale like y suscríbete.